Hola, mi nombre es Damián Pérez, soy consultor educativo, conferencista, escritor y host de este podcast y videocast Diario Magisterial, un programa donde tratamos de mostrar la parte de la docencia que no se ve por el público general. En este programa compartimos los mejores consejos para elevar la calidad de tu enseñanza y aprendizaje. Un gran maestro dijo un día: si no me hablas, no te puedo conocer. En este show te invitamos a compartir tus experiencias, puntos de vista y reflexiones a la mano de otros maestros destacados en su labor. Diario Magisterial no es solo un programa, es el espacio para encontrar ideas afines y diferentes. Si te gusta este episodio, recuerda compartir, comentar, dar like y suscribirte donde quiera que me estés viendo. Esa es la mejor forma de apoyar este proyecto y con eso me ayudas a seguir generando contenido sin necesidad de patrocinadores ni censuras. Y hoy, ¿qué quieres escuchar? Comenzamos. Compañeros maestros, padres de familia, estudiantes, ¿cómo se encuentran? Excelente día. Mi nombre es Damián Pérez y el día de hoy estamos en un episodio más de Diario Magisterial. Pues el día de hoy nos encontramos con un gran invitado ya después de todo estos programas donde ha habido de distintos tipos de invitados, algunos docentes, algunos otros no. Ya estuvo nuestros compañeros que son influencers, como el profe Manolo, el profe Larios, estuvo también por ahí una candidata a diputación, la doctora Olga, estuvo el doctor Carlos López, ahora está con nosotros Rubén Ruiz. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, Damián. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Qué tal el calorcito aquí en Monterrey? No, bastante bueno, pero bueno, aquí andamos. Pues bueno, ya está aquí con nosotros Rubén Ruiz. Para que se vayan dando una idea, él tiene los siguientes estudios y pues está abierto a todas las preguntas que surjan de parte de todos ustedes esta noche. Él es licenciado en Derecho, también ingeniero mecánico electricista, licenciado en Economía, tiene una maestría en Administración con especialidad en Comercio Internacional, otra maestría en Métodos Alternos de Solución de Conflictos, tiene un Executive, ¿o cómo se pronuncia? Executive MBA, del cual nos gustaría que nos hablara un poco en unos momentos, y eso es algo de su experiencia. Pues bueno, le cedo el micrófono. ¿Qué nos puede decir? A ver, explícame eso. Fue lo primero que dijimos hace rato fuera de qué es el Executive MBA. A ver, si nos puedes comentar. Claro que sí, también pues un MBA es una carrera en una maestría en Administración de Negocios, no son las siglas en inglés, y un Executive MBA es exactamente lo mismo, pero solamente para personas que ya tienen experiencia en el mercado laboral, que ya tienen algunos años. Por ejemplo, en esta en particular que estudié, pedían al menos 8 años de experiencia con personal a tu cargo, ¿no? Entonces, ese es el requisito para los Executive MBA y que ya es para irse perfilando a puestos de nivel de dirección, ¿no? Oye, pues bien interesante, porque sí también sé que eres empresario en el área de recursos humanos. Definitivamente un área muy ligada al tema de psicología, al tema de educación, porque pues es importante también ver el aspecto en el cómo es que la educación impacta en la creación de estos perfiles que al final de cuentas son los que requieren las personas de recursos humanos. ¿Nos puedes hablar algo de esto? Sí, platicábamos hace rato sobre que bueno, ahorita vamos a tocar el tema sobre esta cuestión de que históricamente tenemos la idea como que estudias y ya automáticamente tienes trabajo. Y para mí, desde hace 15 años, casi un poco más, que empecé a trabajar en el área de recursos humanos, me di cuenta que poco a poco es menos ya el requisito de tener estudios, al grado de que Google, tal vez algunos se han enterado, que ya está sacando programas que en unos cuantos meses ya estás capacitado para hacer un trabajo que normalmente te pedían un título que fuera un ingeniero o que tuviera alguna otro tipo de formación. Y ahorita se está sofisticando tanto las actividades que ya una carrera no te habilita precisamente para hacer una actividad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado el chiste que se ve a terapia, aprende inglés y aprende Excel, ¿no? Y ya con eso lo haces para la vida. Y a veces es más útil que meterte toda una carrera. No digo que es mejor, pero a veces es más útil. No, y a veces hasta, como dices tú, hasta terapeutas te encuentras ahí de repente que se están publicando que ni estudios de terapia tienen de ningún tipo,
ni psicológica, ni de terapeuta clínica, ni nada, pero ya se hacen gurús de repente porque le saben a las campañas de Facebook, saben hacer memes, le saben a un, ¿cómo se llama? A un programa de edición de imágenes, un programa de edición de video, y ya, resulta que ya tienen su negocio de X o Y cosas sin tener una cuestión donde exista un estudio previo formal, por decirlo así, una licenciatura o incluso algún diplomado, un taller, una técnica, un posgrado. ¿Qué pasa ahí? Sí, esas situaciones son muy peligrosas porque estamos viviendo una época en donde hay una tendencia a desprestigiar a lo antiguo, ¿no? A lo que ya lleva tiempo funcionando, a las instituciones principalmente, lo vemos en la política, y también junto con esas instituciones a los estudios. O sea, pareciera que el que no se cumple esta máxima, que estudiando cualquier carrera vas a poder ya tener trabajo, hace que las nuevas generaciones desprecien en automático la totalidad de los estudios, cuando esto tampoco es real, ¿no? También es irnos a otro extremo que para nada es válido. O sea, los estudios funcionan bastante, que no tenemos un plan curricular adecuado en muchas escuelas, ese es un tema aparte, pero al final el estudiar te abre bastante la visión, ¿no? Te da perspectiva en la vida. Es que de hecho, no sé, el público, qué opina, y nos gustaría escucharlos. Un saludo para los que se encuentran viendo este podcast o videocast, dependiendo de dónde, de qué plataforma utilicen para escucharnos o vernos. Yo creo que incluso los mismos estudiantes de las licenciaturas o ingenierías o etcétera, y los estudiantes de posgrado también a veces demeritan lo mismo que ven en sus estudios, donde dicen, es que ahí no te enseñan nada, donde aprendes es ya en la realidad, es cuando sales al campo. Esto se ve mucho y lo escuchamos bastante en el tema de los maestros. Se demerita el trabajo de la normal diciendo, la normal no te enseña nada. Donde te haces maestro es en el campo, es en la friega, es ya con los estudiantes. ¿Sí me explico? Entonces, entonces ¿para qué tuvo la normal? O sea, si no te enseñan nada, o bueno, la pregunta es, ¿realmente no te enseñaron nada o no aprendiste? O sea, ¿sí me explico? Porque una cosa es enseñar, otra cosa es aprender, ¿sí? Entonces, a lo mejor la cuestión del proceso por una u otra parte no se dio en forma correcta, pero uno mismo demerita la misma institución o el mismo funcionamiento del sistema, donde se dice pues que tienes que estudiar para que seas un profesional, ¿verdad? Porque pues eso mismo son profesiones, un profesionista. Entonces, también yo creo que a veces tenemos culpa nosotros, las personas que estamos en las instituciones, y las demeritamos. O sea, porque ahorita lo comentaste, sí es cierto, ahorita estamos en un contexto en el cual el que demerita las instituciones es el que no ha estado en ellas. Es el que critica, es el que dice, ¿para qué? Es el que ve en el contexto las realidades y que en la estadística lo tenemos. O sea, nosotros somos uno de los países que más egresamos personas a nivel superior, pero a la vez somos el país que tenemos más personas de nivel superior sin empleo, ¿sí? Y es un tema muy ligado en general a la cuestión del desempleo que se vive en el país y que se ha ido acrecentando a través de los años. Entonces, pues yo creo que de alguna parte nace esto de ver ahora a los jóvenes o ver a estas generaciones que pues demeritan a las instituciones, demeritan a la educación, demeritan al sistema. ¿Cómo, bajo qué aspecto tú, con la experiencia que sé que has tenido en otros países, podemos empatar esta cuestión de realmente en otros países existe ese demérito? Realmente en otros países el no tener o tener una carrera es una diferencia. Hay una tendencia que tenemos, ese de los seres humanos, a simplificar las cosas. Para poder entenderlas necesitamos simplificarlas, y todavía, si hablamos para que le entienda la mayor cantidad de gente, se tiene que simplificar lo más posible, y es de ahí donde vienen los malos entendidos, ¿no? Primero, ¿para qué queremos estudiar? O sea, ¿para qué quiere una persona estudiar? Porque si hablamos que quiero para tener un sustento para mí, para mi familia, para valerme por mí mismo, es un tema. Si quiero estudiar para ampliar mi perspectiva de la vida, saber más sobre la vida, saber más sobre algún tema porque me gusta, porque quiero tener más mundo, como se le dice de alguna forma, ese es otro tema.
que están bastante correlacionados, sí, es muy probable que si estudias una carrera, pues vas a tener, de hecho hay estudios en donde hablan de que vas a tener en promedio 50, 60, 70% un sueldo mayor que alguien que no estudiara en los límites más bajos. La cosa es que hay una parte muy importante y que esa generalmente la tiene que hacer el gobierno, a veces la puede hacer la iniciativa privada, pero es empatar precisamente las áreas de estudio con las vacantes disponibles. Lo ha venido haciendo desde hace muchos años en el sector salud, por ejemplo, en donde en las especialidades hay cierta cantidad de becas y se regula la cantidad de estudiantes que entran a esta carrera, porque es mucho el riesgo de que ande un médico desempleado. O sea, porque imagínate con ese conocimiento un cirujano, un cirujano de corazón, y desempleado, que no es capaz de hacer, o sea, qué habilidades no tiene para poder hacer. Sí, de hecho, muy buena analogía. ¿No? Y por eso precisamente se regula esa parte. ¿Qué pasa en las otras carreras? No, y pues denle. Entonces terminamos habiendo abogados que, yo he conocido infinidad de abogados y de contadores, me los he topado en algún taxi, porque es el mejor trabajo que pueden conseguir y no pueden conseguir algo de lo que estudiaron. No significa que esté mal que hayan estudiado eso. El problema aquí está en que no hay alguien que nos diga, si vas a estudiar esto, dentro de 5 años que salgas, si tienes trabajo o no tienes trabajo, mejor estudia esto, estas son las carreras más demandadas. Hay muchos estudios sueltos, sin embargo, no hay una guía formal en donde entremos a la demanda. Y si al final yo quiero estudiar ingeniero mecánico, electricista y no hay trabajo, está bien, pero ya estoy advertido, ya no tengo nada que reclamarle a la sociedad. Lo hice porque me gustó, porque yo creí, confié, tuve un sueño, lo que sea. Entonces creo que esa es una parte muy importante que nos falta para resolver uno de los principales problemas que tenemos, que es el desempleo, ¿no? Y que es esta frustración generacional y que terminan despreciando el estudio, cuando el estudio pues no es por sí mismo bueno ni malo. Así es. O también puede que sea o no la solución a las cosas, ¿no? O sea, lo estábamos platicando en el término de educacionismo. Este nuevo término que se acuñó ya en estos tiempos, ¿verdad? Tiene muy pocos años, donde pues se trata de criticar ese pensamiento donde la educación es la respuesta a todos los problemas y a todos los males, ¿sí? Porque se ha venido diciendo en este mundo globalizado que invierte en educación, y el país que no invierte en educación, incluso hasta los políticos lo toman como banderas, invierte en educación, pero en la realidad, y si lo vemos en términos estadísticos, hay muchas cuestiones que se conjugan dentro de este término y que hasta cierto punto el decir invierte todo en educación pues puede ser hasta fatalista en determinado momento, y no estoy diciendo que sea malo que se eduque, pero pues imaginémonos un mundo donde todos tengamos licenciatura, un mundo donde todos tengamos maestrías, donde todos tengamos doctorados. Realmente la cuestión de cómo se desarrolla la educación en una cultura, en una sociedad, en el contexto de uno mismo, pues es qué posibilidades tienes. ¿Qué posibilidades tienes y cuáles fueron? Eso es lo que al final de cuentas moldea y va determinando, ¿sí? Porque es más difícil para el que nace en un contexto difícil, incluso a la persona que no ocupa ni querer estudiar, porque ya lo tienen estudiando, ya lo tienen en la academia, ya lo tienen en esto y lo otro, y se van desarrollando características. De hecho, pues las personas con estudios son más, y estadísticamente demuestran más egoísmo al momento de tolerar las discusiones o las pláticas con las personas que no lo tienen, ¿verdad? Se va generando ese tipo como que de egoísmo académico y se va generando un decir, bueno, ¿y quién estudia más? ¿Quién estudia menos? Y al momento de ver esas situaciones, pues tampoco decimos que la educación tampoco viene a resolver los problemas sociales, porque al final de cuentas una persona educada puede preocuparse o no puede preocuparse por el desarrollo social de la comunidad o del país, o de buscar soluciones bajo el aspecto en el que esa persona es profesionista o profesional. ¿Sí me explico? O sea, la educación es difícil, y más en nuestro sistema educativo, que genere un sentido de responsabilidad social, ¿sí? Y yo creo que todos lo hemos escuchado, el papel.
Ah, es que lo estoy haciendo por el papel, es que quiero el título, quiero el certificado, quiero la cédula, quiero X o Y. Y luego terminamos en ese demérito o en esa corrupción de las instituciones, donde ya tenemos instituciones que pues han abierto sus puertas para prácticamente ser instituciones barco, instituciones privadas y no privadas, también públicas, donde al final de cuentas caen en ese rol de decir, pues bueno, es que lo necesita para que le den el trabajo, o lo necesita para que lo asciendan, o lo necesita. Y luego viene también la falta de la promoción de esquemas de titulaciones por reconocimiento, o titulaciones por el nivel de competencia que presenta la persona por haber tenido tantos años, que es por experiencia, ¿no? Y esto va generando una bola de nieve que va acrecentando conforme se van tomando malas políticas sociales, donde no se toman en cuenta aspectos como el que acabas de mencionar, y no se toman otros aspectos tampoco de ningún tipo, donde pues al final de cuentas pues, el gobierno, ¿qué va a decir? Simple y sencillamente dice, no hay empleo. No, ahorita estamos saliendo de una pandemia y ya todos están presentando el sistema para reactivar la economía, pero todos hablan de empresas. Todos hablan de empresas que al final de cuentas sí, estas empresas pues van a generar empleos o van a mantener sus empleos, ¿verdad? Porque hay muchas que cerraron las puertas a muchos empleados. Pero también hay que reconocer que se necesita también incentivar el ámbito laboral, ¿sí? En una forma directa y no solamente el esperar a que otros resuelvan el problema del desempleo. ¿Tú cómo ves esa situación? El desempleo siempre, inflación y desempleo son de las cosas principales que preocupan a los gobiernos en todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿quieres mantenerlo equilibrado? Nunca va a poder haber 100% de empleo o 0% de desempleo, así como es muy difícil también que llegar a cero inflación. Sin embargo, hay ciertos rangos en los que todos los gobiernos tratan de mantener el empleo y el desempleo. Aquí hemos tenido hay cero planeación, o sea, y te lo digo desde mi experiencia en el área de recursos humanos, cero planeación del gobierno en cuanto a qué carreras empujar. La iniciativa privada es la que hace todo, las universidades privadas, bueno, públicas también, son las que hacen todo, y ahí conforme van haciendo algunos estudios se van dando cuenta que ahora se va a necesitar tal cosa, pero lo hacen generalmente en el momento en el que ya se necesita, cuando 5, 10, 15 años antes debieran estar pensando en hacia dónde vamos y qué carreras debemos ir poniendo. Hasta parece que siempre hacen esa, ¿cómo se llama? Hasta parece que siempre toman esa bandera, ¿no? Y que están descubriendo el hilo negro. Sí, sí, y muerto el niño tapando el pozo, ¿no? Es cuando ya, sin prever, que pues eso está bien, pues para uno como ciudadano a lo mejor, ¿verdad? Que no planeas tanto y vas al día y te das cuenta cuando ya ocurrió, pero pues es una institución, hablando del gobierno en general, que tiene a su cargo, de cierta forma es responsable por el futuro de una población. Creo que hay que invertirle un poco más en ese tipo de temas, ¿no? Para poder prever qué se necesita. Por eso en algún tiempo seguramente surgieron las carreras técnicas, o sea, que fue donde, claro, es lo que pasa ahorita, en donde ya, oye, se ocupa una máquina en particular, bueno, pues alguien que le sepa la máquina y no lo metas a estudiar tanto, ¿no? ¿Sí? Y yo creo que ahorita está tan especializado ya, sobre todo en la tecnología de información, por ejemplo, en donde probablemente podemos estar muy bien, ya estamos operando en ese esquema de oficios, pero sin títulos, y yo creo que está funcionando bien, pero sí es importante, sobre todo las personas que van a elegir carrera apenas, que se quiten de la idea, o sea, no es una relación directa. El estudio tiene que ver con darte herramientas para conocer la vida y para entenderla, y para poder entenderla con cierta especialización, pero ya nada más. Es un tema aparte del trabajo, que mayormente ayuda, que seguramente te va a ir mejor que a otras personas que no tienen estudios. Sí, totalmente de acuerdo, pero no lo compremos como que es nuestro boleto a salir de cierto nivel socioeconómico. Así que sí ayuda bastante, claro que sí. Sin embargo, no es como que ya estudié. Y luego hay personas también, y a lo mejor estoy generalizando aquí, pero los conozco porque yo también, igual que tú, yo también doy clases y te das cuenta cómo a veces, aunque van las personas y pagan por su educación, están negociando, queriendo estudiar una hora menos, salir antes, llegar más tarde. Y entonces
tampoco muchas personas se cuelgan la bandera de, y a lo mejor voy a pisar algunos callos de aquí, pero se cuelgan la bandera de que, y yo estudié 5 años, tampoco te hagas, tampoco estudiaste tanto, ¿verdad? No todos estudiamos tanto, algunos más, otros menos, hay un porcentaje aceptable, pero el pasar, no sé, es como si te dan el permiso para construir y no tienes bien los cimientos, el permiso no te va a ayudar a que se mantenga el edificio de pie. Te va a ayudar que estén correctamente los cimientos, ¿no? Entonces lo mismo pasa con el estudio. Es más, puedes no tener título, con que tengas el conocimiento te ves mucho mejor en la vida que solo con un título, ¿no? Hablando de manera general. Y pues esos preceptos pues son de los que alimentan estas cuestiones que estamos hablando. O sea, realmente la educación está ligada al éxito, y el éxito estamos hablando laboral y económico, porque el éxito es una palabra que engloba muchas cosas, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿qué te asegura la educación? ¿Qué te asegura tener la preparatoria terminada? ¿Qué te asegura tener la licenciatura terminada o el nivel superior terminado? ¿Qué te asegura tener la maestría terminada? Yo creo que uno de los sentidos básicos de nosotros como personas es la meritocracia. ¿Sí? La meritocracia en el aspecto de decir, es que porque ya tengo mi título ya merezco. Porque ya estuve 5 años o 4 años, ya merezco. Sí, y al igual, a la inversa, las personas que dicen, oye, es que yo ya sé, yo no estudié, pero yo por existir merezco. Y el gobierno tiene que resolver, y tiene que resolver las instituciones, tiene que resolver las empresas. Entonces, al final de cuentas, este tema de la meritocracia viene y agrava el problema, considero yo. Lo agrava en el sentido de que, pues, no podemos basar el sistema educativo, no lo podemos basar en una cuestión de decir, ya una vez que salgas de la licenciatura va a salir con trabajo. De hecho, ese es un gran problema que tenemos ahorita en la cuestión magisterial, donde el magisterio, donde el maestro sale de las normales, ¿sí? Y no tiene una plaza. Tiene que concursar una plaza. Entonces tenemos maestros con muchos años de haber egresado que no han ganado la plaza. ¿Sí me explico? Y aquí es donde viene la pregunta, bueno, ¿y qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, pues ya sabes que no nada más por haber egresado a lo normal vas a tener tu plaza. Vas a tener que entrar a un concurso. En ese concurso vas a tener que prepararte porque vas a concursar, vas a competir contra más que hicieron lo mismo que tú. Y ahí es donde viene el problema. Bueno, ¿y cuál es la solución? ¿Y cuál va a ser siempre la solución? Pues la solución es, pues, hagan más niños, hagan más escuelas y más plazas, ¿verdad? O sea, para que todo el que quiera estudiar para maestro salga y tenga una plaza, e incluso que hasta llegue un momento en que haya un déficit. Bueno, pues es una solución también. O sea, tenemos que irnos a los extremos, ¿no? Para poder ver en determinado momento cuáles son las directrices del problema. Pero sí, nosotros como seres humanos, así como que creemos que por el hecho de haber estudiado o de no haber estudiado y ya tienen que resolver una situación, pues nosotros primero tenemos que preocuparnos. Tenemos que preocuparnos por encontrar, obviamente no pasaría si hubieras estado en otro contexto, por eso te preguntaba hace rato lo de los países, pero pues en nuestro contexto, como se dice, pues hay que fregarle. En nuestro contexto, si tienes esta carrera y esta carrera no, pues, vale, pues vete a ver qué la sería. Y es lo que pasa. Al último tenemos profesionistas que están vendiendo tacos, que están de choferes, y que no son malos trabajos ni nada, y porque se ocupan, pero no están ejerciendo su profesión. Incluso están haciendo otras cosas, incluso están trabajando en estas mismas empresas de otras cosas. Y ahí es donde se vuelve más complejo el tema. ¿Por qué? Porque pues no se terminan de generar los licenciados, no se terminan de generar los abogados, no se terminan de generar los arquitectos, y aún así sigue la cultura social de decir, es que tienes que estudiar. Y es un problema complejo porque esto estamos suponiendo que quien estudia, quien elige una carrera, le encantó esa carrera y decidió estudiar esa carrera. La cuestión aquí está en que también tenemos temas sociales, que estudio porque mi papá era abogado, o porque mi papá quiso que yo fuera ingeniero, o porque me presionaron para que estudiara. Entonces, esta es otra parte. Hay una parte de la población que ni siquiera querían estudiar. Y luego, bueno, se quedaron con el premio de consolación de que, bueno, al menos va a conseguir trabajo. Y peor todavía, porque
si hay trabajo, pues no va a ser para los que estudiaron porque tenían que estudiar, va a ser para los que de verdad le echaron ganas y se prepararon y al final este sistema que tenemos competitivo, pues todos queremos elegir a los mejores, ¿no? Eso lo hacemos todos y eso hace que pues los que no son los mejores, como no hubo una adecuada planeación, pues simplemente no van a alcanzar trabajo, ¿no? Y empiezan las frustraciones estas, y viene desde la casa, ¿no? Lo hemos visto conforme han ido avanzando las generaciones. Antes, en mi generación y todavía mis papás, pues nos tocó un esquema más rígido, más disciplinado, sin tantas cosas gratis, por decirlo de alguna forma. Todo te lo tenías que ganar. No tan flexible. No tan flexible, exactamente. ¿Y qué ocurre? Que ahora no, ahora parece que todos los papás, la mayoría, se sintieran culpables por haber traído a los niños al mundo y les dan y con la idea, tal vez muchas veces, porque lo he escuchado muchas veces, que no quiero que pase por lo que yo pasé, y realmente es culpa la mayoría del tiempo. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Pues que crece toda una generación que, así como dices, por el hecho de existir, me merezco algo, y entonces, porque no lo tengo, alguien debe tener la culpa. Y se agarran banderas, y los políticos usan mucho esto de agarrar, bueno, pues los ricos son los que tienen la culpa, Estados Unidos es el que tiene la culpa, el capitalismo, el neoliberalismo, el bla, bla, bla. No digo que esté bien o que esté mal, sino simplemente aprovechan esa frustración que hay de la mayoría de las generaciones en donde crecieron un poco ya más con esa facilidad de tener las cosas sin el esfuerzo. Entonces, estás menos acostumbrado a esforzarte, pues obviamente se te hace todavía. Imagínate a alguien que pasó 10 años esforzándose por cosas y alguien que no pasó 10 años sin esforzarse. El que se esforzó, pues ya ahorita ya puede correr 10 kilómetros, 20 kilómetros, un maratón entero si quieres, y se estuvo esforzando durante 10 años. Y el que no se esforzó, aventarse una caminada de 10 cuadras, pues lo va a dejar en la cama al día siguiente, porque no va a tener las fuerzas ni la condición física para aguantar esa caminada, ¿no? Lo mismo pasa actualmente. O sea, todos los que se están quejando, pues es que, y no es culpa de ellos, pero no tuvieron ese entrenamiento y esa disciplina en el lugar de esfuérzate más. La idea fue casi pide más, grita más, hasta que te lo den. Exactamente, y también de un sistema educativo, pues también con fallas, porque pues así que desde la casa hay errores, del sistema educativo hay errores, pero pues tampoco podemos deslindar culpas. Y ya tienes una persona de 24 años, 25 años y todavía echándole culpas al contexto, pues está difícil. Nosotros como académicos o como expertos, pues sí debemos de reconocer la problemática, obviamente. De hecho, ahorita está el tema latente de que México prácticamente está fuera de la OCDE, de la prueba PISA. Tocaba el año pasado, por la pandemia no se hizo. Ahora viene la prueba PISA en el 2021 para todos los países que están dentro de la OCDE. Y pues resulta que el gobierno federal no ha hecho o no ha cumplido con los requisitos o las solicitudes que demanda la OCDE para poder implementar las evaluaciones. Y pues ahora resulta que pues ya se hizo una declaración en la cabeza de la OCDE, donde pues dice que pues al parecer, ¿verdad?, ya México está fuera de este convenio. ¿Por qué? Pues obviamente pues, por varias razones, ¿verdad? No estás haciendo lo adecuado, no estás sentando las bases para poder generar la prueba, pues no vas a poder hacerlo. O sea, ya traes un rezago, no se me explique. Para los que no sepan lo que es la OCDE, pues es un organismo internacional que simplemente evalúa cómo andamos en educación los países que pertenecemos. Son ya ahorita 58, si mal no recuerdo. Entonces, sí es un tema también que se vuelve problema educativo a nivel nacional, porque pues, no podemos negarlo. Aunque hay muchas opiniones encontradas. De hecho, yo lo he visto en redes sociales donde los mismos maestros comentan en los ¿cómo se llama? En las redes, en el Facebook sobre todo. Pues, qué bueno que ya no estamos ahí. Era puro mugrero, todo era maquillado. No jalaba eso. Y luego al otro lado, no, pues qué mal, qué vergüenza, cómo vamos a tener un referente, se van a sentar las bases para el saber qué hacer, cómo hacerlo y poder modificar nuestras estructuras y todo. Pero pues al final de cuentas, tanto yo no estoy con una con otra, porque eso se polariza gracias al presidente.
El presidente es una de las principales cabezas a nivel nacional que genera esta polarización de ideas, donde todo el problema o es culpa del presidente o no es culpa del presidente, y de ahí se agarran sin saber ni los niveles de impacto que tienen, ni saber tampoco que va en un futuro, en qué nos va a repercutir directo o indirectamente. Y pues bueno, o sea, yo digo que en mi percepción personal, pues el decir que bueno que no hay una entidad evaluativa fuera del país, pues yo creo que sí está difícil, y más si los que lo comentan son profesionistas, o son docentes, o son pedagogos, o estudiaron para maestros. O sea, decir eso, porque al final de cuentas, sí, eso viene siendo o yo lo veo como una, ¿cómo se dice? Un espejo, o sea, un reflejo de lo que también uno es, y cómo tomas el tema de la evaluación dentro de tu trabajo. Sí, de hecho, la palabra evaluación es una de las palabras que más conflicto creaba en los maestros antes del plan de estudios 2011 a nivel de educación básica. Y ahorita pues yo veo que los maestros están un poco más acostumbrados a la palabra evaluación, pero la palabra evaluación siempre ha creado, yo creo que hasta temor. Y se le ha sacado tanto la vuelta que, siendo un concepto tan importante para el proceso educativo, para el proceso pedagógico, pues se le saca la vuelta. Entonces, aquí en México la mayoría de los docentes son ejecutores. Se van a que el estudiante ejecute, pero no promueven la medición del logro. Es más, yo creo que hasta la misma diferencia de calificar y evaluar a veces se desconoce entre los mismos compañeros. O sea, haciendo algo muy, muy relevante en este tema. Entonces, la complejidad de llegar a un nivel educativo y el decir qué tan bueno es que hayas llegado a ese nivel, pues también se da el momento de ver a los profesionistas que ya tienen el nivel. Por ejemplo, nosotros en los padres de familia, que ven al maestro que no lo hace. Entonces, ¿cómo se van a fortalecer las instituciones también? Teniendo en las normales, de hecho las normales, si mal no recuerdo, se acaban de reformar hace poco, después de décadas que no se reformaba el sistema educativo de las normales. Pero así, pues muchas cosas. Tenemos profesionistas incompetentes, que a veces el que no es profesionista, o que tiene trunca la carrera, o que ni la empezó, te resuelve el problema más rápido o mejor. ¿Qué opinas? Hay un principio, el principio de la calidad, o sea, el principio básico de la calidad es lo que se puede medir, se puede mejorar. Y obviamente si no lo puedes medir, pues no lo puedes mejorar. Así es. Entonces, mala o buena la medición, necesitamos una referencia. Exacto. Entonces, eso es tanto que le criticaron también al presidente con el PIB, ¿no? Que decía, ya no vamos a medir el PIB, vamos a medir el índice de la felicidad, ¿no? La felicidad. ¿Por qué? Porque viene la segunda parte. ¿A quién nos gusta que si no estamos haciendo bien nuestro trabajo, si no estamos dando los resultados que se espera de nosotros, a quién nos gusta que salga la calificación? O sea, ¿a quién nos gusta que vean el 4 que saqué, el 4 de que me exhiban? A nadie nos gusta. O sea, eso es muy normal. Pero tiene que haber un proceso de madurez para decir, ok, estoy aquí, necesito esforzarme más. Pero también estamos las personas que no quieren esforzarse para nada. O sea, ven como es un requisito, así como requisitos tontos, ¿verdad? Por no usar otra palabra, lo ven como es un requisito tonto que ni me sirve para nada. Pues sí, nada más que ese es el indicador del estándar. Obviamente hay la mitad o una buena parte de la población que no cumplen con ese estándar. Tal vez desde un inicio no debieron haber ni siquiera entrado a estudiar tal vez eso no era para ellos. Exactamente. ¿Y por qué lo hacen? Porque pues es que mis papás son maestros, ¿verdad? Y pues yo tengo que ser maestro, y a lo mejor a ti ni te gusta nada, hombre. No puedes decir no, es que yo quiero ser médico, que no, hombre, a lo mejor ni tenías tabla ni para hacer nada. A los 15 años, ¿qué sabemos? O sea, eso también es algo que está mal de nuestro sistema de educación, pero sí. O sea, es casi como si te dicen a los 15 años, elige con quién te vas a casar y ya, dale.
Así es. Y pues no, o sea, hay quienes pasan toda la vida y no puedes tomar esas decisiones porque son complejas, porque vas cambiando. Hay otros sistemas de educación en donde te van llevando y tú, como en Estados Unidos, que es un poco más, vas construyendo tú tu propio currículum, que hay algunas universidades aquí que hacen eso. Y puedes ir moldeando el rumbo hacia dónde vas y darte cuenta de que, oye, sí me gusta, no, esta materia no me gustó, esto no es lo mío, en esto soy bueno, y poder especializarte en lo que eres bueno, ¿no? Entonces, pero pasa esto, y aquí la cuestión es que el problema es multifactorial, así como lo señalas, ¿no? Alguna vez me fui a dar una plática a la Facultad de Ingeniería y me pregunta un alumno, dice, oiga, licenciado ingeniero, dice, para usted, ¿cuál es el secreto del éxito? Y le digo, apúntale. Buena pregunta. Y le digo, las personas tuvieran más éxito si supieran que el éxito depende de miles de cosas pequeñitas. Porque todos pensamos que con una sola cosa, y ese es el sueño del mexicano, ¿eh? O sea, estamos desde siempre pensando que ya nada más que me case, ya nada más que pase Navidad, ya nada más que esto, ya nada más que estudie, ya nada más que encuentre pareja, ya nada más. Y estamos así pensando que una sola cosa va a ser lo que va a definir el rumbo y nos va, como si fuera el boleto de la lotería, ¿no? O sea, nadie... Y esto quiero que quede bien claro y se lo digo a cada persona que puedo. Nadie va pasando por un estadio olímpico donde se está concursando el concurso de salto de altura o salto con garrocha y entra y sale con una medalla nada más porque iba pasando, ¿no? O sea, estos son años y años de preparación y es preparación con intención y tal vez en algunos casos con también habilidades naturales. Entonces, son muchas cosas en las que hay que poner atención. Una es elegir bien la carrera, otra es que tengas ganas, otra es que no tengas presión de tu casa, otra es que esté bien planeado la currícula académica, porque la misma Secretaría de Educación, las reglas que tiene, digo yo, la experiencia que tengo es en el ámbito de licenciaturas, pues es demasiado requisitos y demasiado complejo para cambiar el plan de estudios. ¿Qué es lo que hacen las escuelas? No, pues ahí déjalo, o sea, ¿para qué me den que acero? Y ni siquiera sé, y por algo que yo creo que va a ser bueno para los muchachos, pero pues mejor no batallo aquí internamente mientras. Oye, pero esta idea del éxito se refuerza constantemente por las redes sociales. Ahorita ya estamos viendo más jóvenes que se esfuerzan por reproducir lo que hacen los influencers, lo que hacen los diferentes tipos de gente que anda haciendo videos, que se andan haciendo virales, etcétera. Y pues ahí se van, o sea, piensan que esa es la solución porque es como sacarte el cachito de lotería, lo acabas de decir tú. Es como sacarte la lotería, ¿por qué? Porque se te hizo viral un video y ya. ¿Para qué quieres estudiar? ¿Para qué quieres todo lo demás? Y deja tú, o sea, sí, es totalmente de acuerdo con lo que dices, y la peor parte de esto es que ni siquiera lo hacen bien. Y voy a decirlo, voy a poner un ejemplo. Una vez un amigo me dice, oye, quiero entrar a estudiar inglés, ¿qué me recomiendas? Tal escuela, tal otra escuela, el centro de idiomas de la universidad, y es que no sé cuál sea la mejor, y él estaba así como con mucho problema. Le digo, mira, ahí te va la respuesta, la que sea, nada más termínala. Y entonces se rió y dice, sí, pues es que ¿cuántas personas de los que nos están escuchando no han querido aprender inglés alguna vez? Y dejamos todo inconcluso. Las personas, todavía con esa experiencia, imagínate toda una vida dándote todo lo que quieres sin esperar a que pasaran días, semanas, meses o años en conseguir algo. Así es. Yo me acuerdo que de niño me tardé 4 años en poder tener, me tardé 6 años en poder tener un Atari, ¿no? Cuando ya existía el Super Nintendo, me acuerdo que tuve mi primer Atari. Y tenemos la creencia, entonces imagínate a alguien que dice, sí, con subir videos. Suben un video, una vista, 2 vistas, ahí tu tía te mandó un corazoncito, que qué guapo mijo, y dices, no, esto ya no funciona, ya terminó tu carrera de influencer. Son años a veces. Entonces, esa parte es la parte más importante que nos está ocasionando el problema, porque todos intentan, pero intentan así, o sea, haciendo cositas bien tímidos. Dices, el mejor consejo cuando empecé como empresario fue, lo leí en un libro y hablaba sobre, espérate el tiempo necesario para tener éxito. Y a veces abrimos el negocio, no digo nada, no, ya esto no funciona, déjame lo cierro. Y no, hay que esperarte el tiempo. Si te esperas el tiempo suficiente, todos van a cerrar y te vas a quedar tú solo con todo el negocio. La cosa es que no tenemos esa habilidad desarrollada. Es que de hecho la educación brinda estas oportunidades de
de desarrollar virtudes. O sea, y esa es la parte que a veces no hago comprender yo a las personas que dicen, es que no me enseñaron nada. O sea, el desarrollo de las virtudes, eso no lo ganas acostado en tu casa, ni sentado aprendiendo a prueba y error. No sé si me explique. O sea, la educación desde el momento en el que estás ante un catedrático, desde que tienes horarios, desde que tienes asignaturas, desde que tienes tareas, actividades. Tiempos límite para entregar cosas en juego ya. O sea, es toda una simulación de la vida. Es la vida chiquita, la universidad. Entonces, ¿qué pasa? Alguien dice, oye, no, es que tener altas calificaciones no sirve de nada o no es bueno. Depende para qué. O sea, a lo mejor no te hace mejor en el trabajo, pero sí habla de que fuiste muy responsable, de que te preocupaste en entregar todas las tareas, de que bien o mal hayan estado las calificaciones, lo que sea, habla de cierta persistencia y cierta tenacidad y cierta disciplina que ya es bastante por sí. Tal vez no eres el más inteligente, pero sí eres el más constante. Y eso se valora mucho. Exactamente. Porque así como dices, son experiencias de vida que ya cuando sales dices, pues va a saber mucho de eso, porque ha estado en un régimen riguroso durante 5 años de entrega tareas, descansa, ahora entrega, te presiono, te mando tarea en vacaciones. Entonces, en donde ya ha desarrollado esa habilidad. Y quien no ha estudiado, quien no ha estudiado en una institución formal, Ajá. aunque sepa exactamente lo mismo, hay una diferencia ahí. Si la persona para el trabajo, la empresa requiere que sea constante, disciplinado, bla, 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 pues va a necesitar a alguien que traiga esa formación académica. Yo he contratado personas muy buenas como programadores, sin estudios académicos, y todas las veces el problema que he tenido es con responsabilidad, con tiempos de entrega, con compromisos, con disciplina. Actitudinal, ¿no? Sí. Actitudinal y actitudinal. Sí. De hecho, pues, esa cuestión que estamos tocando y que la verdad es bien interesante, es porque va generando este miedo de las personas a esas responsabilidades. De hecho, esta misma generación, si nos vamos analizando desde la generación que tú comentas, donde los padres se sienten con la responsabilidad total de darle todo a los niños por las carencias que a lo mejor tuvieron por culpa de otra generación atrás, y que sin merecerlos a los niños se les dan, y luego esos niños van creciendo y ya al último ya exigen instituciones que los comprendan, instituciones que no los hagan sentirse ofendidos, instituciones flexibles, instituciones que respondan a sus filosofías, que agarran, ¿verdad? Porque al rato, ahorita a lo mejor no sé si ya haya, pero por decir un ejemplo, porque puede ser otra corriente, ¿no? Pero al rato van a exigir que en las cooperativas de las escuelas no se venda carne. ¿Por qué? Porque ya está la filosofía del veganismo, sí, el estilo de vida, por ejemplo. Y eso es nada más decir un ejemplo para ponerlo sobre la mesa. Pero sí, se está generando una cuestión donde esta nueva generación de jóvenes pues quieren una escuela a su modo, una escuela a su medida, que al final de cuentas viene siendo uno de los preceptos que están dentro de la inclusión educativa. O sea, la inclusión educativa dice que la escuela tiene que hacerse al estudiante. Sí, pero no es una escuela que decir, no es que porque el niño no quiere que no se venda comida que no sea vegana, pues lo vamos a cumplir su capricho, ¿no? O sea, las instituciones tienen sus formas, la institución tiene su pedagogía. Sí, y desde el docente hasta el directivo y hasta las autoridades educativas se rigen bajo normas, ¿sí? Por ejemplo, si va el papá a decir, o el mismo niño, o el mismo joven, o el mismo adolescente, o ya adulto en una institución educativa, decir, es que lo que pasa es que no pueden enseñar este tema con respecto a la evolución. ¿Por qué? Porque yo soy de tal religión y todo esto. Hay preceptos inmutables en la educación también, que por más de que el estudiante quiera una escuela a su medida, pues no se va a poder ir, menos en el sector público. A lo mejor sí, vas y te buscas la escuela con una orientación, ¿verdad? Donde solamente se acepten personas con esas orientaciones, con esas filosofías, con esas ideas, con esas
cuestiones personales de cada uno, pero al final de cuentas, ¿qué es lo que vas a hacer? O sea, vas a estar dentro o alimentando tu mismo microcosmos, tu mismo micromundo, ¿verdad? Tu mismo... Y cada vez te vas a ir aislando más. Sí, te vas aislando y vas viendo al mundo más agresivo. ¿Por qué? Porque no estás adecuado. ¿Y ahora qué está pasando? Que ya tenemos maestros que fueron exhibidos en redes sociales y se terminaron con carreras. ¿Por qué? Porque a X o Y no le parecen. Y volvemos a lo mismo, aunque sea algo malo, aunque sea algo bueno, siempre todo es relativo. Y es que esto que acabas de decir es importante porque precisamente si tuviéramos la certeza, o sea, con un análisis totalmente lógico, racional, de que ese es el mejor camino, adelante. La cuestión es que aquí el que tiene más saliva traga más pinole. O sea, aquí le hacemos caso al que grita más, a la agrupación que grita más, a los que se van y se quejan, a los que ponen plantón, a los que se ponen de acuerdo. En Estados Unidos, la Asociación del Rifle es un grupo de 20,000 personas, una cosa así, pequeñito comparado con todas las otras asociaciones que existe, pero es el grupo más influyente en Estados Unidos y al que todos los presidentes, cuando son candidatos, buscan estar bien con ellos porque son los que tienen más influencia por la unidad que tienen. Y eso pasa aquí y en todas partes del mundo con grupos que están muy unidos o que hacen mucho ruido, sobre todo el medio ambiente, el grupo de los del medio ambiente. No digo que esté bien o que esté mal su causa, pero es un grupo muy unido que genera muchas pasiones y por eso estamos teniendo a las personas del medio ambiente tal vez dictando políticas y perjudicando a otra parte de la población. Claro. Y con esto me van a crucificar, ¿no? Porque dicen, es que el medio ambiente perjudicas a todos. Es que es importante, como es importante la salud, como es importante la educación, como es importante la seguridad. Lo que tenemos que hacer es balancear adecuadamente. Y la cosa es que no podemos estar gobernando por el que grita más o el que grita menos y terminamos con un Frankenstein en el sistema de educación, en el sistema de salud, en el gobierno, en todos lados. Y esto no puede seguir así, no es sostenible. Si vamos a seguir pues deambulando, dando topes, dando palos de ciego por todos lados y sin llegar a ningún lado, todos inconformes igual, el nuevo presidente echando la culpa al anterior y así no la podemos llevar toda la vida. En una bola interminable. De hecho, en el tema educativo, una de las cuestiones es la cuestión de cuando se enseña la sexualidad. Ha habido dentro de... Y esto se ha visto en forma micro, no tanto en macro. O sea, micro me refiero a que, por ejemplo, aquí en Nuevo León, sí, hay una asociación de padres de familia que están en contra de esas enseñanzas en la escuela. Por lo regular, estas asociaciones están formadas por personas pues que tienen tendencias religiosas, ¿sí? Y se va generando un movimiento a nivel local donde pues se determina que se va a dejar prácticamente a consideración, ¿verdad?, de las escuelas, del cómo tocar esos temas, siendo que volvemos a lo mismo, punto base. O sea, la educación se basa en la ciencia y la ciencia es la que se tiene que enseñar. Nosotros hemos tenido problemas en las escuelas donde estás en el tema de la sexualidad o la formación de la familia, por ejemplo, el tema de la familia, y empiezas a hablar, no, mamá y papá, y que esto, que lo otro. Y al otro día llega la señora bien enojada porque la hija llegó diciendo que de usted como maestro le dijo que la familia, mamá y papá, pero pues ellos son una familia de dos mujeres, son dos mamás y la niña o el niño. Entonces ahí empieza, ¿a quién le van a hacer caso? Que ya cuando se empiezan como tú dices, ya que el que grita más es el que más se le escucha, sea la minoría. ¿Y qué pasa? Que terminas echando a perder, ¿sí?, cosas para los demás estudiantes. ¿Tú cómo sabes que de esos temas o de ese trabajo, podemos llamarlo pues pedagógico, ¿verdad?, o didáctico, no va a surgir una motivación para que un estudiante sea médico, o sea psicólogo, o sea X o Y? O sea, porque al final de cuentas, no, porque vamos a estar mal si enseñamos la ciencia. ¿Sí me explico? Pero pues, ¿qué pasa? Empiezan a gritonear, empiezan a hacer movimientos, empiezan a
señalar gente, a linchar gente, y ahí es donde todos los demás, oye, no, ¿sabes qué? Yo sé que es lo correcto, pero ¿para qué me meto en broncas? Mejor si me voy a meter en la bronca que se metió esa maestra, yo les digo a los niños, ¿saben qué? Corten las páginas esas y tírenlas a la basura y yo mejor ni lo toco. Sí. Entonces, eso es lo que, este es un ejemplo de cómo ahora está sucediendo. Ya ahorita hasta las mismas personas que andan en este tema, los influencers que andan en el tema de redes sociales, así como haciendo de este tipo de programas en el cual estamos ahorita, otros, ya tienen mucho cuidado de lo que dicen, tienen mucho cuidado de las palabras que usan, porque ya ahorita cualquier hilo, cualquier fibra que muevas, pues tiene repercusiones por unos cuantos que hacen ruido y tú terminas siendo afectado. Sí, y en muchos casos nada racional, o sea, simplemente algo que se manejó por una pasión que surgió y por una idea. Esta sobresimplificación también, o sea, de tanta sobresimplificación no se toma en cuenta ni siquiera el contexto, ni siquiera nada. Decía Humberto Eco, hay un fragmento en una entrevista que tiene en YouTube, y dice, en este momento, y él le hablaba de hace 20 años y todavía sigue vigente, decía que el solo hecho de señalar algo ya puede ser motivo para cancelar a alguien socialmente. O sea, ¿y a qué se refería? Ya mira, yo por ejemplo, la semana pasada estaba comiendo en un restaurante de comida china con un amigo de toda la vida, y entonces, porque tenía mucho que no veía, y entonces un reportero saca una nota mía diciendo, se encuentra a Humberto Eco comiendo en un restaurante asiático con un desconocido. Pues desconocido para ti, dice, es mi amigo de toda la vida, dice, pero la forma de señalarlo es que se sorprende, se sorprendió Humberto Eco, se sorprende con un desconocido. De esa forma de plantear la situación, nada más que es una situación de la vida cotidiana, estar con alguien, hasta si fuera desconocido, pues está bien, estaba comiendo con él. Y ese simple señalamiento, ya las personas empiezan a pensar, a dudar y pensar, oye, algo hizo sospechoso, etcétera, ¿no? Hay las elecciones pasadas, recuerdo que había demasiada pasión, que unos pobres personas que estaban haciendo encuestas de salida y alguien las empezó a grabar, es que aquí están haciendo encuestas y no pueden hacer encuestas, porque era la opinión de alguien que no puede hacer encuestas, y estaba gritando y los empezó a seguir por toda la calle, empezó a llamar a más personas, y las personas estaban haciendo su trabajo, ¿no? Pero alguien que no entiende que el concepto de encuesta es salida, que tal vez fue muy adoctrinado entre que quieren cometer fraude, y también pues hemos tenido una experiencia que tampoco es el más legal nuestro sistema, ¿verdad? Sin embargo, no son racionales esas observaciones la mayor parte del tiempo, son nada más producto de pasiones. Y sí tiene razón, o sea, por eso mismo es bien importante nosotros como profesionistas, y yo lo hablo por el ámbito magisterial, tú has de saber, has de estar más abierto a otros ámbitos, pero es bien importante que nosotros dominemos nuestra profesión, nuestro trabajo desde todos los aspectos. O sea, un maestro no puede quedarse nada más en decir yo soy pedagogo, o lo mío son las secuencias didácticas, o lo mío nada más es enseñar. Nosotros estamos inmersos en un contexto donde necesitamos conocer también la legalidad. Necesitamos conocer la legalidad, necesitamos conocer derechos, obligaciones, pero no nada más en el uso y costumbre. O sea, también en la acción, en la cuestión de ponerme a leer y saber hasta qué punto alguien que me debata o me trate de señalar tiene o no tiene razón. Porque muchas veces estos linchamientos suceden también porque la parte afectada es ignorante de aspectos de este tipo, ¿sí? Nosotros en el ámbito docente tenemos siempre nuestro referente, o sea, el plan de estudios, ¿sí? Los estatutos laborales, los acuerdos secretariales que se generan, los lineamientos que hay internos del plantel, lineamientos estatales, la ley del trabajo que específicamente tiene un apartado para los maestros. Sí. Y este tipo de linchamientos o incluso atropellos no solamente ocurren cuando la sociedad va y no le pareció algo que hizo el maestro y órale, a exhibirlo y a lincharlo mediáticamente, no.
también ocurre en mismas cuestiones laborales que se tienen, o sea, donde se cometen abusos, atropellos, faltas a los derechos humanos, violencia incluso entre directivos a maestros o a la inversa o X o Y, donde pues al final de cuentas todo esto se permite. ¿Por qué? Porque no hay una cultura de la legalidad. Esta cultura de la legalidad tampoco es no está en en ninguno de los dos lados, tanto el que lincha como el linchador. ¿Por qué? Porque así ha sucedido, y no recuerdo ahorita si específicamente un caso para mencionarlo, pero ha sucedido que está la persona difamando, queriendo linchar, queriendo hacer y juntando gente para exhibir a una persona que para él cometió un acto negativo, y resulta que esa persona al último sale demandada y es la que está en la cárcel. ¿Por qué? Porque tampoco sabe cuáles son sus límites, o sea, legalmente. Legalmente, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo subir a redes? ¿Qué no puedo subir a redes? ¿Qué puedo, físicamente, no solo en redes, físicamente, qué pudiera hacer si lo veo en la calle esa persona? Y resultan a la contraparte, que en lugar de hacer el daño que se quiso hacer para dar un escarmiento social y ellos mismos ser los jueces, sí, porque eso es lo que hacen estas personas, ellos quieren ser los jueces, ellos son los que quieren determinar la ley. ¿Y qué sucede? Que pues resultan no ser los afectados, sino que resultan pagando sus actos, ¿verdad? Porque pues al final de cuentas nadie los obligó, o sea, directamente nadie los obliga, porque yo creo que sí hay gente detrás de estas ideologías. Totalmente. Creo que hay gente, hay organizaciones, hay instituciones que están detrás de estas ideologías que incitan a que la persona se fanatice o se apasione o se aloque o como le queramos llamar, que la razón la ponga a un lado, se ponga el chip del fanatismo y se vaya, deje a su familia, deje hacer cosas y se vaya. Todos ubican, cuando la Alemania nazi, ubican a Goebbels como el autor de la propaganda política, pero antes de Goebbels hubo otra persona que puso más énfasis, que fue la que hizo que Estados Unidos fuera a la guerra, y antes de él estaba la Sagrada Congregación para la propagación de la fe de la Iglesia Católica, que fue donde se originó la propaganda. Y la propaganda no se trata, siempre hay se hace una discusión entre qué es propaganda y qué es publicidad. Ajá. La publicidad es: te doy a conocer algo para que lo compres, para que tomes una acción. Se trata de orientar las acciones de las personas. Esa es la publicidad. La propaganda se trata de cambiar la mentalidad de las personas. Cuando empezó la guerra y Estados Unidos quería ir a la guerra, pero toda la opinión pública, toda la gente decía: ¿a qué vamos a la guerra? O sea, eso está al otro lado del mundo, no es nuestro. Y entonces le dicen a esta persona, le dicen: ¿sabes qué? Se me fue el nombre ahorita me acuerdo, muy famoso en el área de la propaganda. Le dicen: oye, ayúdanos. Dice: sí, necesito nada más presupuesto ilimitado y el control de los medios. Lo tienes. Y entonces, en menos de un mes logró que la opinión pública pues, cambiara y todos quisieran, poniendo anuncios de que ya vienen, ya llegaron y están aquí, y cartelones con un monstruo saliendo del mar con la bandera alemana. Y entonces la gente empezó a sentir ese miedo de tanto que te estaban diciendo y diciendo y diciendo. Y hubo un clamor público, la opinión pública, que vamos a la guerra. Y fue donde Estados Unidos dijo: ok, tercos, déjenme, vamos a la guerra. Nomás porque ustedes me lo están pidiendo. Ándale, terco. Pero eso es lo que hace la propaganda, y eso es lo que hace estas frases repetitivas que escuchamos a nuestro actual presidente cuando era candidato, que le preguntaban algo y él decía: con honestidad y trabajo, no sé, decía así, con honestidad, y no tenía nada que ver la respuesta y decía con honestidad, ¿no? Eso es propaganda. Y eso lo hacen todos los políticos, no nada más este presidente. A le está saliendo muy bien, pero todos lo hacen. Es esa propaganda, está repitiendo esos mensajes que seguramente tú tendrás más referencia en los libros. Ya hay mensajes sobre cómo derrotó al poder, Capitán América, Hombre Araña, sí. Superman, todos surgieron porque el gobierno de Estados Unidos les quería mandar a la gente un superhéroe para que veas cómo debe ser el ciudadano ideal. Hay una serie de eso, pero que es una sátira, ¿verdad?
a los superhéroes. The Boys se llama The Boys, la serie, y está en Amazon. No nos pagan, pero bueno, como quiera los mencionamos por si la quieren ver. Y sí es cierto, o sea, es tan complejo cómo se utiliza la educación, o cómo se ha utilizado la educación como arma, cómo se ha utilizado. Y hay un precepto muy sencillo que es: la verdad la cuenta, o la verdad la formula, o la verdad la crea el que está en el poder. Totalmente, sí. El que está en el poder es el que crea la verdad. Cuando estuvo en el poder Porfirio Díaz, había una verdad. Hay una frase que no sé, alguna vez la he publicado varias ocasiones, que en solución de conflictos decimos que todos somos el lobo, todos somos el malo, si el cuento lo cuenta Caperucita. O sea, si el cuento lo cuenta Caperucita, pues sí, yo voy a ser el malo. Depende quién te cuente el cuento. Y eso es lo que siempre, o sea, el que tiene el poder es el que termina teniendo la verdad. Y eso pasa, me lo acabas de recordar ahorita que hablaste de los libros de texto. Los libros de texto son un arma fundamental en que se tatúe en la conciencia de los niños, desde los niños, para la creación del ciudadano. Y es impresionante ver cómo cambia la información tras edición de los libros de texto, y la nueva información que se le agrega, y cómo la verdad cambia y es incuestionable. Entonces, por eso siempre nosotros como maestros siempre se nos han dicho desde nuestra formación docente que el estudiante no se quede solo con lo que dice el libro. Y ahorita estamos en un contexto donde es tan fácil que el estudiante pues busque información, pero también en ese mismo contexto el estudiante no le interesa. Entonces, ahí, ¿qué es lo que quiere el estudiante? Y por eso, de hecho, es un tema que tengo aquí sobre la mesa que no pudimos tocar ya por el tiempo, pero yo creo que va a quedar por una plática. Por eso ahora a los nuevos jóvenes les gusta mucho pues ahora sí que la teoría del no esfuerzo, ¿verdad? O sea, le gusta mucho el modelo del no esfuerzo. Y el tema que quería comentar contigo, entre otros que se van a quedar en el tintero, es como que va a ser muy interesante cuando se empate el pensamiento marxista con estos nuevos jóvenes. Pues es que es el ideal, ¿verdad? O sea, es como que ¿a quién no le gusta? ¿A poco tú no quieres estar en tu casa y que te llegue ahí el depósito nada más que te caiga? Uy, pues a mí también, ¿verdad? O sea, déjame dos. A todos nos gusta, pues es que, pero es el mismo tema con la evaluación, retomándolo, es como con los impuestos. ¿A poco nos va a poner el gobierno una encuesta? ¿A poco va a salir el presidente? Una consulta a ver si quieren pagar impuestos. Pues no, y si lo haces con un impuesto que no es relevante. ¿Por qué? Porque nadie queremos tomarnos la medicina, nadie queremos trabajar, claro, es normal. Yo también quiero estar sin hacer nada y que me den, y que me dé el gobierno y que me mantengan y que no me pidan, anden evaluando mi trabajo, ya bastante hice con estudiar y lo que sea, claro, nadie lo queremos así, pero la cosa es que, pues eso es la forma de seguir adelante, y deja todo adelante, de perdido mantenernos en un estándar, ya no empezar a irnos para atrás. Que si me dejan de medir, empiezo a dejar de dar resultados. Ya no tengo motivación. Exactamente. Es uno de los principios de no economía. Hay motivación ni información. La economía tiene 12 principios y uno es: las personas responden a estímulos. Ya, si no hay estímulos, ¿para qué? Ya. ¿Para qué lo hago? ¿A poco alguien hacemos algo sin estímulos? O sea, no, hasta dar, damos, y alguien se tiene que enterar, o lo publicamos en Facebook, o le decimos a alguien. Hay que ser realistas, no damos brincos en guarache, nadie, aunque sea el sentido más efímero que le podemos llamar el alimentar tu propio ego, aunque sea en silencio, pero lo estás haciendo por algo, o sea, entonces, pues está complicado el decir, no, pues no, voy a hacer algo sin esperar nada a cambio. Está y fíjate, ¿cuál es la solución? A lo mejor no sé si me lo ibas a preguntar o no, pero la solución sí es la educación, pero no de la forma en cómo está planteada tradicionalmente. Porque tradicionalmente sí, estudia y vas a tener todo. Nicolás Taleb Nassim ha escrito varios libros, entre ellos acuñó un concepto que se llama antifrágil, y ese es el libro, creo que es el último, no estoy seguro, pero es el último que he leído yo de él. Y el concepto antifrágil dice que es algo frágil, algo que le aplicas un esfuerzo y se rompe. ¿Qué es algo antifrágil?
todos pensamos, bueno, pues le aplicas esfuerzo y no se rompe. No, pues al final se va a romper. Si le aplicas más esfuerzo, se rompe. Algo antifrágil es, mientras más lo golpees, más fuerte se hace. Dice, los seres humanos somos antifrágiles por naturaleza. Empezamos levantamos algo pesado y el cuerpo dice, a lo mejor necesito crecer, hago que crezcan los músculos. Y así hacemos un esfuerzo y el cuerpo se empieza a preparar. ¿Qué es lo que debemos hacer? Probar de todo, aprender de todo, porque en la medida en la que aprendamos de más cosas, por eso el conocimiento nunca se debe prohibir, nunca se deben volver a quemar libros, nunca se deben prohibir programas en las escuelas, porque necesitamos las personas tener perspectiva. Alguien que me dio un curso una vez sobre vinos, decía, ¿qué es lo que te hace ser el mejor catador de vinos? Y alguien dice, no, pues probar el vino más caro. Dice, no, probar desde agua de charca hasta el vino más caro. Probar de todo, porque eso es lo que te da perspectiva y vas a saber si lo que tienes en ese momento en tus manos es bueno o es malo, porque vas a tener ya una escala. Pero tenemos personas que han leído un solo libro en su vida y si es que nos fue bien y se sienten expertos en un tema, sienten porque ellos siguen a un influencer que les dijo, porque ellos creen, porque les suena, porque mientras más libros lees, más dudas tienes. O sea, no es posible, eres más humilde en decir las cosas porque sabes que te puedes equivocar, porque sabes que no es todo el conocimiento que existe. Exactamente. Pues bueno, Rubén, créeme que la verdad, la práctica excelente, pues ya pasó ya más, bueno, ya una hora ya tenemos aquí. Y pues bueno, sí, ¿verdad? Se ve rápido cuando la plática está así pues excelente. Pues nada más agradecerte, Rubén. Te digo, quedaron cosas en el tintero, que ahora el pensamiento marxista y los nuevos jóvenes, que tus experiencias en otros países como estudiante, también eso sería muy enriquecedor para dejarlo para otra vuelta aquí al programa. Y pues agradecerte, Rubén, te cedo el micrófono para unas últimas palabras. No, muchas gracias, Damián, gracias por la invitación. La verdad es que estuvo bastante interesante el tema. A mí me encantó y estos temas, me apasiona el tema de la educación precisamente porque es la puerta al conocimiento. O sea, no nada más, hay quienes llegan con una verdad, y eso empezamos por las religiones, pero en general puedes llegar con una idea que es la verdad. Está bien, analízala, profundiza, estúdiala un tiempo, pero nunca pienses que es lo único que hay. Así es, pues muchas gracias, Rubén. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Esto fue Diario Magisterial y pues nos vemos pronto. Recuerden, mi nombre es Damián Pérez y como siempre les deseo éxito.